recibimos a un extraordinario analista internacional. Me estoy refiriendo al señor Jorge Castro. Hola Jorge, ¿cómo le va? Silvio Sacomani lo saluda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, un placer enorme, un gusto. Javier Manzano está aquí a mi lado también, que lo saluda a continuación. Un placer, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bien, bueno. Jorge, en primer término, nos gustaría conocer su análisis en relación a lo que aconteció en las elecciones europeas. Mire, las elecciones para el Parlamento Europeo son una serie de elecciones nacionales en donde su impulso fundamental depende del estado en que se encuentre y las características que tiene el país donde se realizan. Uh-huh. Los dos principales estados del continente europeo son Francia y Alemania. Y en Francia ha ocurrido dos acontecimientos de extraordinaria importancia este domingo en ocasión de las elecciones para el Parlamento Europeo. Por un lado, la extrema derecha, encabezada por Reunión Nacional que lidera Marine Le Pen, obtuvo un triunfo arrasador y doblando, más que doblando, al número de votos que obtuvo el partido del actual presidente Emmanuel Macron. Al punto tal que esto ha ocurrido, que lo ha obligado al presidente Emmanuel Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas, uh-huh, lo que va a tener lugar dentro de 3 semanas o menos. El 30 de junio, por un lado, primera vuelta, y el 7 de julio, segunda vuelta. Esto es lo que va a asegurar es que si se repite, como todo indica que va a ocurrir en estas elecciones legislativas, los resultados electorales de este domingo en Francia, va a surgir una nueva experiencia de la que Francia tiene ya 3, según creo recordar, de lo denominada cohabitación, en el sentido de que la extrema derecha de Reunión Nacional, que encabeza Marine Le Pen, va a quedar a cargo va a tener la mayoría. Claro, en el Parlamento francés. En la Asamblea Nacional Francesa. Exacto. Y de ahí va a deducirse que va a poder elegir quién va a ser el próximo primer ministro de Francia. Lo que significa en otros términos que en lo que hace a la dirección, a la dirección general de la Unión Europea, en lo que se refiere a cuál es el camino que va a tomar, el rumbo que va a tomar en los próximos días, meses y años, el resultado electoral de Francia tiene mayor importancia que las votaciones en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Uh-huh. Esto en torno a cómo va a impactar precisamente en la Unión Europea este escenario, ¿no es cierto? Exactamente, cómo impacta en la Unión Europea y por extensión en el mundo. Claro, exactamente. Debido a que Europa tiene más de 700 millones de habitantes y es la segunda potencia comercial mundial. Exactamente. Bueno, Francia es el país, obviamente, que está poniendo trabas para que se lleve adelante de una buena vez por todas este acuerdo tan deseado entre el Mercosur y precisamente la Unión Europea, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Uh-huh. En este sentido, un dato que hay que tomar en cuenta es que en toda la Unión Europea, pero especialmente en Alemania, el primer país de Europa, el Partido Verde ecologista ha prácticamente desaparecido, ha tenido resultados electorales verdaderamente catastróficos. En Alemania, el partido que ha salido en primer lugar es la Democracia Cristiana Conservadora, que ha obtenido 30% de los votos. El segundo partido que ha obtenido más votos en Alemania es Alternativa para Alemania, que es la expresión de la extrema derecha. Exactamente. De Alemania, y que ha tenido más votos que la suma de los 3 partidos que integran la coalición gobernante, cuyo titular es el actual canciller Olaf Scholz.
Ujú. Ahora, ¿a qué le adjudica este avance de la extrema derecha en estos dos países tan relevantes para la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea tiene 27 estados, está integrada por 27 países. Ya son 10 aquellos que tienen gobiernos formados por coaliciones de derecha más centro derecha o directamente conducidos por la extrema derecha. Ujú. Entre ellos países conocidos históricamente por su carácter moderado, como es el caso de Suecia y de Holanda. Muy bien. Ahora, entiendo que lo que pretenden los partidos de extrema derecha precisamente allí en Europa, en la Unión Europea, es, si me equivoco, por favor, retrácteme, Jorge, ¿es desarmar la misma? Perdón, hay una tendencia claramente a la desarticulación de la Unión Europea. Teniendo en cuenta de que la estructura política básica del conjunto europeo es una estructura muy débil desde el punto de vista político y que tiene características esencialmente burocráticas, que es el gobierno de Bruselas, la combinación de la Comisión Europea, el organismo ejecutivo, en donde el poder está diseminado y no tiene el carácter legítimo, esto es directamente elegido por los sectores populares, y al mismo tiempo el dato estratégico fundamental a retener es que esto sucede en el momento en que hay una crisis en el sistema mundial en el cual las dos superpotencias tienen a su cargo exclusivamente la orientación, el rumbo del sistema mundial, y esas dos superpotencias, son China y Estados Unidos. Y ahí no figura directamente, está excluida la Unión Europea, que es cada vez más irrelevante. Qué dato interesante. Ahora tenemos en el mes de noviembre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica, y según las encuestas marcan no una holgada, digamos, una holgada ventaja por parte de Donald Trump, una ventaja al fin, pero en caso de que Donald Trump sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, si se quiere, va a estar más alineado con la extrema derecha, ¿no es cierto? Mire, Estados Unidos es la primera superpotencia mundial. Las elecciones norteamericanas son el acontecimiento político del año en términos globales. Lo que sucede en Estados Unidos en estas elecciones del 5 de noviembre, en donde, como usted señala, tiene una diferencia leve pero significativa y permanente, ya van más de 8 meses en que esta diferencia se mantiene, la tiene Donald Trump sobre el actual presidente Joe Biden. Y el dato que hay que tomar en cuenta es que estas elecciones presidenciales de Estados Unidos van a afectar el equilibrio mundial, porque en el caso hipotético, que hasta ahora los acontecimientos parecen confirmar, de un triunfo del expresidente Donald Trump, cambiaría el equilibrio del sistema mundial. Y esto obligaría a todos los países del mundo, y por lo tanto también a los de la Unión Europea, a hacer un examen fundamental de su participación y de las características que tiene su participación en el sistema mundial. Ahora, si se quiere, y en caso de que el expresidente Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, entiendo que si bien su relación con China no era de las mejores, pero se ha reunido en algún momento con Xi Jinping, y digo, ¿en qué estado puede llegar a quedar el mundo y fundamentalmente la relación tanto entre Estados Unidos y Xi Jinping? Mire, hay que tener en cuenta dos datos. Uno de carácter estructural. El sistema mundial, encabezado por Estados Unidos y la República Popular China, está absolutamente integrado por la revolución tecnológica del procesamiento de la información. Exacto. Nada tiene que ver la situación mundial actual con la Guerra Fría o algo parecido. Lo que está en juego en este momento es la competencia dentro del sistema mundial absolutamente integrado de Estados Unidos y de la República Popular China. Ahora, en el primer gobierno de Donald Trump, lo que conviene siempre recordar
es que después de haber definido a China como su principal competidor en el mundo, lo que hizo Donald Trump fue entrevistarse con Xi Jinping, con una visita a China en primer lugar, y luego lo tuvo como en su propia residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y ahí llegaron a un acuerdo, Estados Unidos y China, bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y de Xi Jinping en China, llegaron a un acuerdo de carácter estratégico que indica que lo que es posible realizar una vez puede volver a ocurrir una segunda vez. Está más que claro el escenario que plantea. E insisto, en caso de que Donald Trump sea nuevamente presidente de los Estados Unidos, ¿cómo puede impactar en la guerra de Ucrania que ha iniciado Rusia? Mire, el dato estratégico que hay que tomar en cuenta es que en sus últimos 4 años, Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, ha experimentado una etapa de debilitamiento geopolítico y estratégico extraordinario, con una presidencia del actual presidente Joe Biden, que es una de las más débiles de la historia norteamericana, y que está en relación directa esta situación de debilitamiento de la superpotencia norteamericana, debilitamiento de carácter político, no económico, ni tecnológico, ni científico, ni mucho menos militar. Lo que está en juego en este momento es el hecho de que si logra triunfar Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, Estados Unidos logre superar la condición de debilitamiento internacional que ha tenido los últimos 4 años, en cuyo caso tanto la guerra de Ucrania como la guerra de Gaza entre Israel y Hamas es muy probable que encuentren una salida prácticamente inmediata. Jorge, Javier Manzano lo saluda. ¿Qué tal? Bien, ahora, este debilitamiento que tiene Estados Unidos a nivel mundial, ¿no lo ha capitalizado en gran medida Corea del Norte? No, por favor, de ninguna manera. Corea del Norte es un país pequeño que se siente amenazado y que ha logrado, a través de un esfuerzo extraordinario de su población, ha logrado equiparse nuclearmente, se ha convertido en potencia nuclear para salvaguardarse frente a cualquier posible intento de los Estados Unidos de aplastarla. Esto es como una pantomima de Corea del Norte, nada más. No, yo no utilizaría el término pantomima en referido a Corea del Norte ni a esta situación estratégica. Pero lo que sí le puedo asegurar que Estados Unidos es la primera superpotencia mundial y que respecto a ella, la relación con la República Popular China es la relación entre el número 1 y el número 2. Está clarísimo, está bien. Clarísimo. Ahora, la última. Se dio un hecho, ¿sí? Si mal no recuerdo, el viernes pasado, y tiene relación obviamente con la Argentina y los países árabes. Javier Milei iba a participar de un encuentro precisamente con representantes de estados árabes, y cuando Milei toma nota de que iba a formar de ese encuentro, iba a formar parte, de ese encuentro, a un representante de Palestina, tomó la decisión de no acercarse, lo cual de no formar parte, de no participar de ese encuentro. Lo cual, bueno, la Liga de los Estados Árabes no vio con buenos ojos, es más, emitió un comunicado destacando que el comportamiento del presidente argentino refleja una suerte de postura injustificada y hostil, no solo hacia Palestina, sino también hacia todo el grupo árabe. ¿Cuál es su reflexión a raíz precisamente de este hecho y de esta decisión que ha tomado precisamente el presidente Milei? Mire, la política exterior del presidente Javier Milei tiene 2 trazos absolutamente definidos. Por un lado, la alianza estratégica con Estados Unidos. Y por el otro, el respaldo irrestricto, sin limitaciones de ningún tipo, al Estado de Israel en su lucha contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza.
De modo que sobre estos dos puntos es lo que hay que tomar en cuenta para juzgar el desarrollo de los acontecimientos en lo que se refiere a la política exterior argentina alrededor de la alianza estratégica con Estados Unidos y el respaldo irrestricto a el Estado de Israel. Que destaquemos que el Estado de Israel es la única democracia en Medio Oriente, ni más ni menos. Así es. Bien, Jorge, le agradecemos infinitamente este Por contacto. favor. Ha sido un placer enorme escucharlo. Un gusto. Hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego, Adiós. Jorge Castro, analista internacional, pasaba por la cocina de las noticias.